Se propone por los postulados de las universidades, que fueron los que postularon, dada la omisión constitucional del poder ciudadano, a los ciudadanos como rector principal, ciudadano Germán Jiménez, primer suplente Ana Paula Diniz y segundo suplente Jesús González. Es todo, presidente. Es decir, ciudadanos diputados, los representantes de las universidades. Así es. Gracias, ciudadano diputado. Ciudadano secretario, había también en mesa un proyecto de acuerdo que tiene que ser sometido a consideración, ¿es correcto? Es correcto, presidente. Se da lectura al proyecto consignado para ser sometido a votación y posteriormente pasaremos a votar la designación de las personas propuestas en la comisión que presidió el diputado Juan Guaidó. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Acuerdo sobre la violación de los derechos políticos y crisis del sistema electoral. Considerando que la Constitución y los tratados internacionales consagran los derechos políticos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente por medio de sus representantes, así como el derecho a expresar la voluntad política electoralmente y de tener acceso a las funciones públicas, considerando que los órganos del poder público tienen la obligación de permitir y garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos, en particular el derecho a la participación política, a la realización de elecciones en las oportunidades que determinen la Constitución y la ley, y a ser elegidos o designados para el ejercicio de cargos públicos conforme a las previsiones constitucionales y legales, con las garantías necesarias para que sus resultados representen la voluntad popular, considerando que como se desprende de la Carta Democrática y de los informes desarrollados por Naciones Unidas en relación a la democracia, esta requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como de una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política, reconozca y abogue por los derechos de todos, permitiendo la participación en los asuntos públicos y el voto en elecciones libres y auténticas, considerando que el poder electoral ha violado esos derechos políticos de manera sistemática, al obstaculizar los trámites para el referendo revocatorio del mandato del presidente de la República y al obviar la obligación de organizar y celebrar oportunas las elecciones de las autoridades regionales, considerando que el Poder Judicial ha desatendido su rol de garante de la vigencia y goce efectivo de esos derechos políticos y ha actuado como cómplice del Ejecutivo Nacional y del Poder Electoral en la violación de los mismos, como la evidencia la sentencia dictada del pasado 20 de octubre del 2016 por jueces de penales de primera instancia estatales y municipales en función de control de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Valencia, Estado Carabobo, quienes actuando fuera de su competencia dictaron medidas cautelares de suspensión del proceso de recolección del 1% de la firma de los electores del registro electoral y sus actos subsiguientes, a fin de impedir que se llevara a cabo el proceso de recolección de firmas para la convocatoria del referendo revocatorio del mandato del presidente de la República y la más reciente sentencia de la Sala Constitucional dictada el día 13 de diciembre del 2016, considerando que mediante sentencia del 13 de diciembre del 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia atropella nuevamente los derechos políticos, directamente el de los candidatos postulados al cargo de rectores del Consejo Nacional Electoral en el proceso adelantado por el Comité de Postulaciones Electorales, pero también el de todos los electores a contar con un Consejo Nacional Electoral objetivo e imparcial, considerando que esa decisión de la Sala Constitucional desconoce y usurpa las atribuciones de la Constitución que la Constitución confiere a las universidades nacionales respecto de la postulación del candidato, así como las funciones del Comité de Postulaciones Electorales y de la Asamblea Nacional respecto de la designación de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, cuyo periodo vence el corriente mes de diciembre del presente año, considerando que el objetivo de la Constitución de 1999, al regular el poder electoral, era establecer las bases, mecanismos y sistemas que garantizan el nuevo ideal democrático con una cultura electoral sobre la base de la participación ciudadana y protagónica, considerando que la Sala Constitucional, al proceder arbitrariamente y sin fundamentos jurídicos a reelegir las rectoras principales del Consejo Nacional Electoral, que tienen el periodo vencido,
viola la Constitución, pretende desconocer la autoridad de este cuerpo parlamentario y atenta contra los principios y valores constitucionales de la democracia participativa y protagónica, considerando que la Asamblea Nacional, a los fines de la designación de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, a quienes efectivamente corresponden sustituir, procedió oportunamente a convocar y constituir el Comité de Postulaciones Electorales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 296 de la Constitución, 8 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, y recibió la lista de los ciudadanos seleccionados como elegibles por ese Comité de Postulaciones Electorales, habiendo cumplido los trámites para decidir las nuevas designaciones a partir de la lista de postulados por las universidades nacionales, sin que pueda argumentarse omisión de ningún tipo, considerando que el proceder del Poder Electoral y del Poder Judicial persigue negar el derecho a los venezolanos a ejercer la soberanía reconocida en el artículo 5 de la Constitución y los derechos políticos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos políticos, considerando que actualmente en Venezuela los ciudadanos no tienen garantía de acceso a los órganos de administración de justicia antes quieren solicitar la tutela judicial de esos derechos políticos por no contar con un poder judicial objetivo, independiente e imparcial. Acuerda, primero, rechazar por usurpación de funciones y de conformidad con el artículo 333 de la Constitución la írrita sentencia 1086 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13 de diciembre, en virtud de la cual se designan de manera inconstitucional los rectores del Consejo Nacional Electoral correspondiente a los que deberían ser postulados por las universidades nacionales y por el Poder Ciudadano, y en este sentido desconocer dicha decisión porque contraria los principios constitucionales y viola los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En este sentido, reivindicar la potestad exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional para designar rectores del Consejo Nacional Electoral de conformidad con el artículo 296 de la Constitución. Segundo, aprobar en todas sus partes el informe final presentado ante la Cámara en fecha 5 de diciembre del 2016 por el Comité de Postulaciones Electorales, en el cual, cumpliéndose con todos los requisitos legales y constitucionales, se propone la lista de postulados elegibles para el cargo de rector o rectora principal del Consejo Nacional Electoral, con 2 suplentes respectivos para el periodo 2016-2023. Tercero, designar una comisión especial para la reivindicación de los derechos políticos y electorales de los venezolanos, conformada por 5 diputados para estudiar el mecanismo adecuado para la interposición de la denuncia de violación de derechos políticos y libertades fundamentales ante los organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Cuarto, la comisión especial a que se refiere el presente acuerdo realizará las gestiones pertinentes a fin de determinar las personas legitimadas para interponer las acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como ante cualquier otra instancia internacional competente, y coadyuvará con los sujetos legitimados en el ejercicio de las acciones para la defensa de los derechos políticos. Quinto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, los 15 días del mes de diciembre de 2016, año 205 de la Independencia y 157 de la Federación. Es todo, señor presidente. Gracias, ciudadano secretario. En consideración de la Cámara, la aprobación del proyecto que acaba de ser leído por Secretaría. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobarlo lo manifestarán con la señal de costumbre. Aprobado. En virtud de que uno de los particulares del acuerdo que acabamos de aprobar propone la creación de una comisión especial para la defensa de los derechos políticos y electorales de los venezolanos, la Junta Directiva designa una comisión integrada por el diputado Stalin González, quien la presidirá, y los diputados Juan Guaidó, Amelia Belisario, Oscar Rondero y Manuel Teixeira. Seguidamente pasamos a votar conforme a la propuesta hecha por el diputado Juan Guaidó como presidente de la Comisión de Postulaciones, el nombre del principal y los 2 suplentes en representación de las universidades
como candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral, y habida cuenta también de la omisión deliberada a estos efectos de las propuestas que ha debido realizar el Poder Ciudadano. Como quiera que en fecha retropróxima los diputados del Estado Amazonas participaron a esta Cámara su desincorporación, la Presidencia solicita de Secretaría informar cuál es el quórum de votación calificado de las 2/3 partes. Ciudadano secretario. Siendo que son 163 integrantes que hay en esta Cámara, el quórum de votación de la mayoría calificada son 109 diputados, serían la mayoría de los 2/3. Antes de someter a consideración, la Presidencia solicita de la Secretaría informar si de los diputados que suscribieron asistencia a esta sesión permanente están presentes esa cantidad de diputados. Ciudadano presidente, al momento no hay 109 diputados en el hemiciclo, se encuentran 106 diputados presentes. Ciudadano secretario, sírvase informar quiénes son, con nombre y apellido, quiénes son los diputados faltantes. Diputado William Barrientos, el diputado Adolfo Superlano y el diputado Ricardo Fernández. En consecuencia, no hay quórum para someter a votación calificada la designación Y la totalidad de la diputados del postulación están presentes. propuesta por el Comité de Postulaciones que preside el diputado Juan Guaidó. En consecuencia, no se puede votar.